Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a tratar un tema que en realidad es un tema muy conocido por muchas personas porque creo que todos los seres humanos de alguna forma tenemos que ver con ese tema. Pero antes de continuar vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y colaborador de Mundo Despierto, Daniel Agüero, desde Argentina. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, vamos a tratar de compartir este tema también que es muy interesante. Exacto, y lo hemos titulado, o vamos a hacernos como una pregunta: ¿por qué la mayoría de personas buscan lo espiritual? Creo que si nosotros hacemos una encuesta en el mundo, diríamos que mucho más del 70% de las personas, si me podría atrever a decir que casi el 90% de las personas de alguna manera buscan lo espiritual, bien sea en una religión, bien sea en una creencia, bien sea en otro tipo de cosas que no tengan que ver con la religión, bien sea en cualquier tipo de situaciones que también obviamente tiene mucho que ver la cultura donde se nace, porque obviamente cuando vemos que hay países orientales donde ya hay unos, ¿no? unos, unos parámetros a seguir por un libro, por una creencia, pues obviamente eso es una herencia, ¿no? Y la gente comienza a repetir eso por generaciones y generaciones. Pero aún así, la pregunta sigue estando: ¿por qué la mayoría de personas buscan lo espiritual? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Daniel, sobre eso? Y básicamente para mí es porque es lo que en realidad nosotros somos. Nosotros somos seres espirituales. Lo que pasa es que el cuerpo que tenemos, nuestro cuerpo, es una consecuencia de este planeta, del compromiso de haber venido a este planeta. Por eso tenemos este cuerpo. Este cuerpo está adaptado para toda la funcionabilidad para este planeta. Y funciona en este planeta con los alimentos, con el oxígeno. Entonces, este cuerpo es una consecuencia de este planeta. Pero lo que en realidad somos espíritu. Por eso tenemos esa parte que está como partida y distante, como en otra dimensión, parte de nosotros, que es la parte espiritual que nosotros queremos acercarnos y relacionarnos por diferentes vías y canales. Sí, eso me parece que es lo que la mayoría de las personas podríamos decir, ¿no? De que el ser humano es un ser espiritual. Sin embargo, aquí, por ejemplo, a uno le surgen muchas preguntas. Si nosotros somos espirituales, es decir, venimos de algún sitio donde, por decir algo, éramos espíritu, éramos o lo que le llaman alma, o lo que sea, ¿por qué entonces la mayoría de vivencia de nuestro conocimiento es en un cuerpo? ¿Por qué crees tú que podría pasar eso? O sea, ¿cómo diferenciamos el hecho de que si fuéramos espirituales 100%, ¿por qué no habernos quedado en un plano espiritual 100%, de tener que estar en un cuerpo físico para olvidarnos supuestamente de lo espiritual? Y por lo que uno va viendo a través del tiempo, a través de todo lo vivido, lo estudiado y lo que uno va, en el nivel de conciencia que uno va creciendo, es que es el precio a pagar para venir a este planeta. Es esa partición que tenemos de ese despojar, esa parte espiritual que sería como algo que vinimos nosotros a vivir corporalmente la experiencia del nacer, del morir, de lo que es la enfermedad, las alegrías y las tristezas en una parte doliente del cuerpo. Eh, Eso es una de las áreas. Por eso en la parte, ya entrando en la parte espiritual, estas entidades que nos tienen presos en este manicomio llamado planeta Tierra, eh,
uno de los puntos es cortar esa parte espiritual para tenernos acá, para tenernos atrapados en este sistema, en esta matrix. Sí. Pues cuando yo analizo es que cuando el ser humano entra en o sea, está en este cuerpo que es como una especie de avatar, lo que pasa es que con tantas cosas que empieza a experimentar, ¿no? Cuando empieza a vivir lo que algunos, digamos, en algún sector religioso llaman lo carnal, que le llaman pecado y que le llaman todo ese tipo de cosas, entonces cuando, por ejemplo, una persona se vuelve adicta a algo, ¿no? Se vuelve adicta a las drogas, se vuelve adicta a lo que sea. Es como que el ser humano ahí algo lo domina, ¿no? Lo que la gente permite y abre esa puerta, bien sea vicios o lo que sea, pues eso sí lo domina, pues se convierte en algo que lo controla. Y siento que como que el ser humano en cualquier situación, no solamente porque esté en un problema de droga o porque esté en cualquier otra situación, yo siento que el ser humano siente un vacío y ese vacío es el que lo hace llevar a supuestamente a buscar lo espiritual. El problema es que muchas veces buscan lo que no es, ¿no? Es decir, aparentemente creen que es algo bueno, pero resultan saliendo esclavos de un vicio o de una situación y se vuelven esclavos de otra cosa que es el adoctrinamiento, que es el hecho digamos, de alejarse de la sociedad o alejarse de su familia. O sea, vemos una cantidad de cosas, pero creo que el mayor problema o lo primero que el ser humano, o digamos como un punto número uno sería, es por el vacío que siente, que eso es lo que lo lleva a buscar lo espiritual, aunque no sea de la mejor forma, ¿no? Sí, 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 buscar ese vacío. Y muchos también buscan para llenar ese vacío, lo buscan por medio de un montón de otras cosas, ya sea no solo por las drogas y el alcohol eh, sino también por ciertas áreas que en el patriotismo, y por el patriotismo enceguecerse y querer matar a la otra persona por un límite, por una bandera, enceguecerse por un partido de fútbol. Hace poco hemos visto los desastres en canchas de fútbol, de golpes y demás. Eh, Ahora viene el mundial. Y bueno, está bien, uno pone un sentimiento por un deporte que está bien, pero cuando ese deporte pasa las barreras, uno puede ver que en el fondo de todas estas cosas hay un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual muchos lo quieren llenar, ya sea con la religión o con buscar ismos, ya, por más que no sea pedirle a un Dios, sino pedirle a algún ser superior, supuesto ser superior, que venga a llenar ese vacío interior. Entonces, la persona termina no haciéndose cargo de esa euforia desmedida que tiene, que lo lleva a cometer cosas malas o de adicciones. Entonces, como no puede salir de todo eso, termina no haciéndose cargo y derivando esa responsabilidad al universo, a algún dios, a alguna religión, con tal de llenar ese vacío, cuando la realidad es que espiritualmente tendría que hacerse cargo y reconectarse con su verdadero ser espiritual que estaría en la otra dimensión. Sí, eso que tú estás mencionando lo podríamos resumir como un segundo punto que sería porque el ser humano siempre tiene que depender de algo o de alguien. O sea, tiene una dependencia. O sea, que lo segundo sería una dependencia, que no puede entender que puede hacerse cargo de sí mismo. Y eso se ve reflejado lo que tú mencionas no solamente en el deporte, sino por ejemplo en la política, ¿no? En la Cuando un política. pueblo en un país siempre está buscando que un presidente sea el que venga y le salve, lo ayude en sus problemas sociales y que de alguna manera siempre están buscando o tienen como esa esperanza de que hay alguien que está arriba de ellos,
que los puede ayudar, ¿no? Entonces como que hay una dependencia y no se mira dentro de esa persona el potencial que esa misma ser humano puede crear, puede hacer. Entonces, uno de los problemas más grandes para que la gente siempre esté buscando es porque siempre se cree a veces hasta inferior. Yo pienso que hay una situación y eso, una forma de, en mi caso personal, de ver las cosas, es que ningún ser humano se debería creer superior a nadie ni menor a nadie. Entonces, el problema es que hay algunos que o se creen muy superiores o otros que se creen muy inferiores. Claro. Entonces, como vivimos en una sociedad que está en esos dos paradigmas, entonces los que se creen inferiores usualmente son los que más buscan la ayuda de, bien sea un político, bien sea un Dios, bien sea una religión. Y por eso es que vemos que en la mayoría de países donde no hay la suficiente, a veces, cultura o desarrollo, es donde vemos que la gente es más religiosa. Porque en Sí, cierta sí, forma los poderes que tienen, la gente que está arriba aprovecha esa ignorancia para someterlos, ¿no? Como sucedió con la conquista española en Sudamérica. Entonces, creo que el segundo punto sería como una dependencia de lo claro. que Sí, sí. hemos. Y al depender de lo que sea externo, al no hacerse cargo, entonces se provoca o se produce, ¿va? Una incoherencia. Hay personas que, suponiendo en las redes sociales, pueden subir en el Facebook o donde sea, un montón de cosas y frases muy lindas y muy maravillosas que ellos no las experimentan, que no dejan de ser algo, un adorno que ponen como un pensamiento que que ni siquiera lo sienten ni lo viven. Entonces, no son coherentes con ellos mismos. Una persona espiritual es coherente, tiene una propia decisión y tiene un punto de vista neutral con respecto a algo, por más que suponiendo, bueno, tratando el tema deportivo, si hay una jugada de fútbol, en este caso, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, que me perjudica a mí, dependiendo del partido que yo, en este caso de Argentina, si el gol fue en Orsay, yo no lo puedo defender, porque lamentablemente fue en Orsay, por más que me desagrade, pero la persona pierde la objetividad por por esa incoherencia que muchas veces tiene. Entonces, esa persona que se cree espiritual, podemos ver en muy poco tiempo de que no tiene nada de espiritual. Exacto, entonces ya estamos viendo digamos, dos razones por qué la gente o busca lo espiritual. Una es por la dependencia, ¿no? Y la primera, ¿cuál fue la que dijimos? Por la incoherencia. Exacto. Sí, o sea, que no, la gente como que no, a veces no, por herencia también, ¿no? A Por veces herencia, sí, sí. buscan por herencia, lo buscan Porque por. te van inculcando eso. Exactamente. Entonces, ese otro punto que también tiene que ver con la herencia es porque a veces el ser humano va donde está donde ve multitud. O sea, donde yo veo que allí es donde se mueve más algo, ahí estoy. Y voy así como prácticamente yendo como ovejita, ¿no? Como todos allá, todos creen en esto, entonces nosotros también. Mi Sí, familia sí. creyó en esto, entonces nosotros también. Y de alguna manera entonces se va volviendo una tradición. Y obviamente que otra de las razones dentro de todo eso es por lo cultural. O sea, la gente busca, la mayoría busca lo espiritual, es ni siquiera porque muchas veces lo sienta, sino que es por lo cultural, porque obviamente Sí. vienen de una familia tradicional Claro, sí, sí. con Eh, ciertas eh, cosas religiosas o claro, otras. es como por un lado una costumbre y por el otro lado es como una programación mental que directa o indirectamente la persona va recibiendo y después se le hace algo normal seguir esa línea de pensamiento, por llamarlo de alguna forma. Exacto, entonces diríamos más bien que vamos por tres cosas que son muy importantes. Sentir un vacío, ¿no? Cuando la gente siente un vacío, por dependencia y por
cultura o control Por, mental, ¿no? Que es lo que claro, trae. una cultura que se te va transformando en un... Que vos no Exacto, podés salirte de eso que te inculcaron. exactamente. Entonces esas tres cosas son lo que, sobre todo son, digamos, los primeros puntos de lo que hace que definitivamente las personas sigan, o sea, la mayoría crean que están buscando lo espiritual. Pero bien amigos, hemos hablado de tres puntos. Vamos a hablar en el próximo video en la segunda parte sobre este mismo tema, otros puntos importantes sobre por qué la mayoría de personas buscan lo espiritual. Así que si hasta el momento te ha parecido interesante este video, está atento a la segunda parte sobre este video. Daniel, ¿qué sería lo último que dices sobre esta parte del video? Porque ya tenemos más de 15 minutos. Y la parte de que nosotros que busquemos la parte espiritual sería algo mentalmente libres, sin ataduras, sin lo que tanto me inculcaron. Analizar todas las áreas hasta darme cuenta de que yo no tengo que depender de ningún ser mágico que va a venir espiritual a ayudarme. Básicamente sería eso. Así es, entonces lo que tenemos que analizar es ver la parte social, ¿no? Todo nuestro entorno. Si nosotros desde pequeños analizáramos, investigáramos, bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? Creo que tomaríamos otro camino, pero muchas veces simplemente lo hacemos por respeto a nuestros padres o lo hacemos por respeto al entorno cultural donde estamos. Y creo que ese es uno de los peores errores porque hace llevar a la persona a una espiritualidad que realmente no es lo que definitivamente el ser humano debería vivir. Así que amigos, vamos a dejarlo en este punto y en el siguiente video vamos a hablar sobre algunas cosas importantes para entender un poco lo que podríamos llamar nosotros entonces qué es realmente ser una persona espiritual. Si te gustó esta primera parte, no olvides compartir este video a tus redes sociales. Recuerda que yo soy Leonardo Coronado. Para Mundo Despierto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides mirar la segunda parte de este tema. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, Daniel. ¿No? Gracias a ustedes.